¿Cuándo va a llover y cómo? Bueno, pues hemos empezado la mañana... Pero te tienes que poner el micrófono, bueno, porque sí, hoy tu voz no cierto, puede estar silenciada, porque hoy todos estamos pendientes, mucha gente está ahora mismo en sus hogares y si nosotros estamos aquí es porque somos esenciales. Cuando hay situaciones como esta mañana me ha recordado mucho cuando he visto tan poca gente a los primeros días de la pandemia. Poca actividad, no está cerrada evidentemente la ciudad, hemos visto en la primera conexión en directo como Teresa Fernández había actividad y el aparcamiento de Mercadona estaba lleno, supongo que la gente habrá ido a comprar, no sé si papel higiénico, pero Vicente Bordonado, ¿qué nos espera? ¿Cuándo podemos salir? ¿Cuándo tenemos que estar en casa? Bueno, pues molt bon día. Bueno, de momento tranquilidad en ese aspecto. De hecho, durante esta madrugada, pues en buena parte del municipio ilicitano prácticamente no se han registrado precipitaciones. Sí que ha llovido en el extremo sur del mismo. En la Marina se han recogido 3,6 litros metro cuadrado. En puntos del sur en torno a 1-2 litros metro cuadrado. En muchas estaciones prácticamente no se ha recogido absolutamente nada. Y las precipitaciones durante esta madrugada se han focalizado sobre todo en la comarca del Baix Segura, precipitaciones en principio de carácter débil, con alguna intensidad puntualmente moderada, de momento tranquilidad. Ahora mismo las imágenes que estamos viendo, bueno, como mucho, pues de forma muy localizada en nuestro municipio, desde primeras horas de la mañana, pues se ha escapado alguna gota que no han llegado a contabilizar los pluviómetros, y en las imágenes que estamos viendo de las webcams que nos ofrece la red de estaciones meteorológicas Meteoelch, que está haciendo un gran papel en este tipo de episodios, pues vemos esas imágenes en las que ya por las palmeras vemos que el viento poco a poco se va moviendo. El tipo de nubosidad que estamos viendo no es una nube de desarrollo en la vertical, son nubes de poco desarrollo en la vertical que no están dejando precipitaciones, y ahora mismo viendo el radar meteorológico, pues las precipitaciones se están concentrando en el extremo sur de la provincia de Alicante, alguna gota, pero sobre todo en el campo de Cartagena, está lloviendo en el campo de Cartagena, y también en el norte de la provincia de Alicante, pero donde más en la zona del Golfo de Valencia sí que está lloviendo. Y ojo, frente a nuestras costas, hacia el este o sureste de Santa Pola ya se están generando algunos núcleos de tormenta que son precisamente, por la circulación que tenemos, los que poco a poco a lo largo de la mañana se aproximarán a nosotros y comenzarán a dejar precipitaciones. Ahora, de momento, durante la próxima hora o incluso próximas casi 2 horas, en principio no esperamos precipitaciones, salvo que se escape alguna gota, alguna precipitación, pero ya conforme vaya avanzando la mañana, pues ya llegarán esos núcleos de tormenta. O sea, recomiendas a la población que a partir de las 12 del mediodía vuelva a casa. Bueno, vamos a ver, con el nivel de aviso rojo activado, que se activa en 24 minutos, dentro de 24 minutos, hasta las 23:59 de esta noche. Que es todo el día. Todo el día de aviso rojo. Hay que tener en cuenta en el tema de los avisos que es un área geográfica muy amplia la delimitación que usa la EMET. Es decir, prácticamente desde Alfás del Pi hasta Pilar de la Horadada y hacia el interior, hacia Orihuela, todo eso se considera litoral sur de la provincia de Alicante. Es un área geográfica muy compleja, de mucha diversidad, mucha variabilidad climática. Muchas veces lo hemos hablado, que la EMET tendría que revisar esas zonas geográficas de aviso, y sobre todo la nuestra, el litoral, porque es muy compleja y deberían de haber por lo menos mínimo 2 zonas, norte y sur, dentro de ese litoral sur de la provincia de Alicante. Y en el aviso, claro, por eso es una zona muy amplia, puede llover muchísimo en el Pilar de la Horadada, que así nos lo indican los modelos meteorológicos, que en principio los grandes acumulados hoy se van a registrar en el extremo sur de la provincia de Alicante, zona de Pilar de la Horadada o de Torrevieja para abajo, por el litoral de Orihuela, siempre en la zona litoral, campo de Cartagena, y hacia el norte, litoral norte de la provincia de Alicante y también Golfo de Valencia o provincia de Valencia, sobre todo en la parte más litoral. Entonces es una zona muy compleja, y atendiendo al nivel de aviso que nos dice en 12 horas 180 litros metro cuadrado se pueden acumular, pues lógicamente, bueno, pues hay que hacer caso al aviso de nivel rojo, atendiendo a las predicciones meteorológicas. De momento
relativa tranquilidad, Claro. pero conforme vaya avanzando la tarde, no descartamos que tengamos alguna precipitación localmente intensa, como ocurrió ayer. Vale, pero entonces me estás contando que Elche podría librarse de lo peor. Exactamente, De la alerta sí, roja. sí. Podría librarse y todo eso es... ¿Por qué nos libramos tanto? ¿Por qué? La posición geográfica que tenemos... Sí, ¿Pero fíjate. qué posición geográfica tenemos? ¿Dónde nos hemos Pues situado? es que estamos a sotavento, estamos justo detrás del sistema de las Béticas, estamos al sur de la provincia de Alicante, estamos en una zona rodeados de montañas, las montañas que tenemos al norte, y hoy, por ejemplo, el dominio de los vientos van a ser vientos de gregal, de nordeste, y por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Ayer, por ejemplo, los modelos indicaban que para hoy tendríamos, durante las horas centrales del día, primeras horas de la tarde, viento más de componente este y de largo recorrido sobre la superficie marina. Previsiblemente hoy los vientos parece que van a ser de nordeste y por lo tanto nosotros no estamos tan expuestos a esa circulación, a esa entrada de viento cargado de humedad y por lo tanto de nubosidad. Con esos vientos gregales quiere decir que va a llover mucho en el litoral norte de la provincia de Alicante, que esas nubes van a llegar en principio aquí relativamente más desgastadas, con menos precipitación, con menos carga, pero que van a rozar el litoral de Torrevieja, litoral de Pilar de la Horadada, Campo de Cartagena, porque ahí están mucho más hacia el sur del sistema bético, de las montañas alicantinas. Ya. Pero también has comentado un componente que vamos a tener y es el viento. ¿Hay que preocuparse por el viento? ¿Las rachas de viento cuántas van a ser y cuándo empezará a soplar de forma intensa? El viento si es que va a soplar de forma intensa. A partir de las 11, 12 de la mañana y durante las primeras horas de la tarde nos va a acompañar el viento fuerte de nordeste, viento que sobre todo va a afectar al litoral, es decir, en nuestro municipio pues va a afectar a pedanías como la Altet, Arenales del Sol. O sea que tendremos temporal marítimo. Claro, vamos a tener un temporal marítimo, allí el viento podría alcanzar rachas de 50 km por hora, aquí en el centro de la ciudad pues podríamos estar hablando como mucho de 30-40 km por hora. En principio va a afectar sobre todo a la franja litoral porque tenemos esos vientos de nordeste. Bueno, pues nos vamos acercando a la activación de la alerta roja, pero después de la explicación que nos ha dado Vicente Bordonado, una explicación muy técnica, podemos respirar más tranquilos. No hay motivo, en principio, para alarmarnos, pero todas las decisiones de suspender todas las actividades están bien tomadas, Vicente. Sí, tú no estás en el CECOPAL, pero a ti te llaman, ¿no? Sí, están bien tomadas. Lógicamente, con un nivel de aviso rojo, pues hay que tomar las decisiones oportunas y sobre todo que estamos hablando de probabilidades. La atmósfera tiene un comportamiento caótico. 2 más 2 en predicción meteorológica no son 4 en ese sentido. Entonces las decisiones que ha tomado el consistorio ilicitano están perfectamente justificadas. Más vale prevenir que curar en ese sentido y sobre todo ante este tipo de situaciones, y más con un nivel de aviso rojo, porque si tienes un nivel de aviso amarillo, pues nada. Pero esto lo que requiere también es mucho seguimiento a lo largo de la jornada de hoy, con radar en mano, con satélite Meteosat, con datos de las estaciones meteorológicas que nos ofrece la magnífica red de Meteoelch, extendida por toda la comarca del Baix Vinalopó. Hoy, desde luego, es importantísimo porque llega incluso hasta la playa de Levante de Santa Pola. En Santa Pola también está siendo castigada por estas alertas y por las lluvias de ayer, que también tenemos imágenes de cómo los barrancos de Santa Pola se llenaron de agua, aunque se recogiese, según el mapa de precipitaciones, 26 litros por metro cuadrado. Pero, Vicente, tú también no solo eres meteorólogo, sabes del tiempo, sino que tu especialidad es geografía. Y es muy importante lo que estábamos hablando. Estamos viendo que se han monitorizado todos los barrancos y hay uno en especial, bueno, hay dos puntos. Un río Rambla como el Vinalopó, el más peligroso, sin desembocadura. Fíjense cómo tienen que estar las autoridades locales de preocupadas por vigilar esa desembocadura del río Vinalopó. Ayer no nos dio ningún problema con los acumulados registrados. Pero el barranco de San Antón también es peligroso porque está buena parte de su trazado
en la misma trama urbana, atraviesa barrios y zonas muy sensibles. Por eso te digo, cómo hemos visto las imágenes en tiempo real del barranco de San Antón. ¿Tú has podido ver la monitorización de los barrancos, la limpieza que se ha llevado a cabo de los cauces? ¿Ha podido evitar males mayores? Porque hemos visto, por ejemplo, hemos hablado con los afectados, mira, ahí tenemos las imágenes del barranco de San Antón. Hemos hablado con los afectados, por ejemplo, de este barranco en Alzabares, que es cuando derrama, cuando cruza la carretera de Santa Pola, y nos ha dicho que esta semana, los 2 episodios de lluvia, pues apenas ha habido incidentes. Pues vamos a ver, lógicamente la labor que está haciendo el ayuntamiento monitorizando los barrancos ilicitanos es fundamental, porque por parte de las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura, los barrancos se consideran, bueno, pues una entidad menor, no tienen un sistema, un sistema de recogida de datos en tiempo real. No lo tienen, no hay caudalímetros en los barrancos instalados por parte de las confederaciones hidrográficas, y sin embargo estamos hablando de cuencas vertientes de muy poca dimensión, 12, 14 kilómetros cuadrados, son pequeños, pero al mismo tiempo muy peligrosos. Mira las imágenes de ayer, estas son imágenes de ayer. Ese es del barranco de Barbasena, concretamente eso es el Azud de Miralles, que el barranco de Barbasena... Pensaba que eso era el barranco de los Arcos. No, el barranco de los Arcos llega hasta el Camí del Barrancó. Antiguamente seguía el Camí del Barrancó en dirección a la Ermita del Ángel, pero del Camí del Barrancó hacia el sur empieza la Azud de Miralles, una antigua infraestructura de riego anexada al barranco de Barbasena. Toda el agua que precipitó, ahí vemos esa agua, pensemos que en la zona del polígono de Carrús se recogieron 27 litros metro cuadrado, en la zona de Peña Las Águilas 37, 40, casi 50 litros metro cuadrado. Mucha de esa agua fue a parar al barranco de Barbasena y entonces lógicamente se activa enseguida. Son barrancos que, bueno, ayer tuvimos mucha suerte, pero mucha suerte, porque los núcleos de tormenta se concentraron sobre todo en la ciudad de Elche, en puntos de la ciudad de Elche, sobre todo en la margen derecha de la ciudad de Elche, Carrús, Toscar. En el barrio de Carrús se recogían 59 litros metro cuadrado, en el Pont de Bimilinari 27, en la zona de la Avenida de la Libertad 33, 38 litros metro cuadrado, y sin embargo en la margen izquierda del río Vinalopó se recogían aquí en la ciudad de Elche, en Teleelch, ahí vemos el mapa, se recogían 15 litros, en Altavís se recogían 13, en el Colegio del Palmeral se recogían 12, en el Estadio Martínez Valero 15. ¿Y por qué es una suerte que haya llovido menos a la izquierda que a la derecha? Bueno, vamos a ver. Es una suerte que no haya llovido en las cabeceras de los barrancos. Si llueve más en las cabeceras de los barrancos se activan, se ponen en marcha, generan avenidas. La velocidad con que llega esa lámina de agua desde la cabecera del barranco hasta la desembocadura, que está ocupada por viviendas en la mayoría de los barrancos, y hay muchas zonas inundables, por ejemplo el barranco de San Antón, pues la zona de Trabalón, donde se está construyendo el centro de salud, es inundable. Las casas, las viviendas, los pisos, todo eso es completamente inundable. El área del Martínez Valero es inundable. Si esto no estamos atentos, y por eso la importancia de la labor que está haciendo el CECOPAL y el ayuntamiento, instalando esas cámaras y monitorizando, primero viendo qué es lo que está lloviendo en cabecera y después cómo se está comportando esa precipitación, porque claro, vemos el dato que es muy bonito en el pluviómetro, pero vamos a ver, eso tiene consecuencias sobre el territorio. Pero ¿cuánto tiempo tiene de margen el ayuntamiento viendo en imágenes real las crecidas del barranco de San Antón para desalojar precisamente los barrios por los que atraviesa el barranco? ¿Cuánto tiempo de margen? O para desalojar a los vecinos que viven al final de la desembocadura del Vinalopó, que no tiene, pero están ahí. Hay que tener en cuenta muy poco tiempo comparado con el río Rambla-Vinalopó. El río Rambla-Vinalopó es una cuenca vertiente de unos, si no recuerdo mal, unos 1.500 kilómetros cuadrados, en una cuenca vertiente fundamental. En las riadas que tuvimos en Elche en los años 80,
pues bueno, pues desde las poblaciones más al norte de Elche, pues se van pasando el aviso, se pasaba tradicionalmente el aviso vía telefónica a una policía local, a otra, Protección Civil, Cruz Roja, se pasaban el aviso. Estuvieron en la olla, toda la noche, todo el día y la noche avisando. Eso tradicionalmente. Mira, avisando a vecinos que viven en zonas inundables, eso es fundamental, qué miedo, esa ¿no? labor es fundamental. Qué miedo, qué miedo. Y la labor que está haciendo Veïns Alerta también, porque dentro de la red de Veïns Alerta pues se está compartiendo información y se está avisando a la policía. Ahí tenemos a nuestro río tan bonito, se ve aquí, y qué peligroso es, precisamente por ser una rambla. Es que el río Rambla Vinalopó, toda el agua, esa agua que vemos ahí, en el sur, es agua que vino de Carrús, Toscar, todo lo que llovió en la ciudad. Las tuberías estaban soltando el agua al río Vinalopó, que pasa por la ciudad de Elche tremendamente encajado. Aparte de que las tuberías de nuestra ciudad, igual que de las de muchas ciudades, son pequeñas. La evacuación de pluvial es pequeña. Pero aguantaron la tromba ayer. Bueno, por ejemplo, mira Bordonado, mira las imágenes de Asunción Parreño, la calle Asunción Parreño del barrio de Carrús. Quiero que las mires, porque hubo mucha agua, coches atrapados. Vamos a ver, la red de pluviales de la ciudad de Elche y de muchas ciudades, insistimos, no solamente Elche, no está preparada para precipitaciones torrenciales, precipitaciones localmente intensas, mucho agua en poco tiempo. Te caen 20 litros en 5 minutos, ya tienes el problema. Oiga, 20 litros, pero tampoco, ya tienes el problema. Y ese es el problema. Entonces vemos por las calles cómo circulaba el agua, porque las tuberías pluviales no dan abasto. Bueno, toda esa agua, la mayoría de esa agua va al río Vinalopó, y del río Vinalopó, el río Rambla Vinalopó es el río Rambla más peligroso de la Comunidad Valenciana. No tiene desembocadura. Va a Carrizales, a la Sar de Dalt, zonas inundables del derramador con el sistema de azudes, Daimés, sur de la Hoya. Hay residentes extranjeros que son ajenos a la realidad territorial, de ahí la importancia de que el ayuntamiento esté preocupado. Ayer vimos al consistorio y al equipo de gobierno, parte del equipo de gobierno, visitando esa zona sur. Tenemos las imágenes de ellos visitando al alcalde. Y hablando con vecinos de la zona. Ahí están todos, Protección Civil, el alcalde. Estaban en las zonas de los barrancos y del cauce del Vinalopó. El Vinalopó es lo que más preocupa, evidentemente. El Vinalopó ayer, con esa poca agua, entre comillas, que llovió en la ciudad de Elche, llegó entre el camí de la Regalícia y el pont de la vereda de Cendres, llegó al borde de las casas. Faltó poquito para llegar a casa. Claro, pero es que son casas que se han construido en el lecho mayor de crecida del río. Oiga, ¿quién ha dado esas licencias? O muchas de ellas son ilegales. Se han construido en zonas inundables. Eso es lo realmente preocupante. Ante esa situación que viene de décadas atrás, muchas décadas, pues de los años 70, años 80, construcciones ilegales, parcelaciones en zonas inundables, todo esto debemos de estar muy vigilantes y muy atentos. Primero con las predicciones meteorológicas, después cómo cae el agua, cómo se registran los datos pluviométricos y cómo esa precipitación se traduce en avenidas de agua y en comportamiento, y qué zonas son las inundables. Bueno, qué importante es conocer nuestro territorio y la radiografía que nos has hecho, Vicente Bordonado, de las lluvias, de las precipitaciones, de los acumulados. Pero podemos sacar conclusiones, ¿no?, de esta alerta naranja de ayer. Una de las conclusiones es que con los acumulados de ayer, por lo menos la ciudad aguantó, porque tuvimos suerte, no llovió en las cabeceras de los barrancos y del río Rambla, que eso es el norte. Mientras no llueva mucho en el pantano, digamos, no hay que preocuparse, ¿no, Vicente Bordonado, de lo que nos estás diciendo? Que llueva mucho en Carrús y en los barrios. Sí, bueno, tenemos ahí... ¿Qué pasa si llueve mucho en Altavix? Si llueve mucho en Altavix, pues que el barranco de Sant Antón se pone en marcha y es peligroso. Y es peligroso. Por eso, claro, porque Barrio Nuevo de Altavix. Pues lo siento por los vecinos de Carrús, tendremos que decidir que la lluvia se vaya a Carrús. Vamos a ver, ayer en la zona de Buenavista se recogían, si vemos el mapa de ahí toda la comarca, ahí lo tienes. Este es el de la ciudad, si pasamos al de toda la comarca del Baix Vinalopó, ahí, ese lo vemos, pues en la zona de Buenavista se recogían 34 litros metro cuadrado.
La zona de Ferriol 26, la zona del pantano 24, relativamente poco. Pero con esa poca lluvia que llovió en lo que es el tramo medio-bajo del barranco de San Antón, hizo que, pues que llegara agua por la carretera de Santa Pola, que en la Ventadura pasara el agua por delante, no sé si entraría dentro, que por atrás... Parece que no. Que funcionaron las medidas. Sí, parece que funcionaron las medidas, efectivamente. El problema del barranco de San Antón, cuando llueve en la trama urbana de la ciudad de Elche, es que el ensanche de la ciudad de Elche está vertiendo las aguas pluviales al barranco de San Antón, como si el barranco de San Antón desembocara en el mar. Oiga, no desemboca en el mar, desemboca en una zona poblada. Hay casas, hay personas, hay vecinos que cuando pasa el agua por su camino, que es un barranco, no puede entrar ni salir una ambulancia. Si hay una emergencia, pues hay que llamar a un helicóptero. Pues entonces se ha estado haciendo muy mal la construcción en este municipio, no se ha tenido en cuenta un plan de inundaciones, no se ha tenido en cuenta, y a Westdell su infraestructura le ha dado igual. Vamos a ver, por mucho que ahora quieran vender que tienen un plan antirriadas, no sé si lo conoces, sí, pero el miércoles dijeron que tenían un plan antirriadas para afrontar las lluvias torrenciales, pero no sé. Sí, el plan antirriadas está y es fundamental porque tenemos estos problemas, porque en Alzabares Alto las construcciones, los chalés que hay construidos ahí, que no son viviendas de segunda residencia, muchas son chalés, viven toda la vida, son de los años 70-80, esto no se ha construido ayer ni antes de ayer, oiga, eso se ha construido hace mucho tiempo. Mira, en la desembocadura del barranco, ahí delante de la Ventadura pasaba el agua. Gracias a las obras que hizo el ayuntamiento, pues pasó menos agua. Sin las obras del ayuntamiento, esa agua hubiera entrado dentro del establecimiento. Claro. En ese sentido. Entonces, por lo tanto, es una situación compleja la que tenemos en nuestro municipio, al igual que en muchos municipios en ese sentido. No solamente somos nosotros, y gran parte del planeta, hay una población mundial muy importante que vive en zonas inundables. Que no tienen conocimiento a la hora de... Sí, lo que pasa que... De planificar el territorio. Sí, falta más planificación del territorio adecuada, teniendo en cuenta los riesgos naturales, eso es fundamental, y sobre todo tenemos, aparte de conocer el territorio, pues tenemos que estar... pues de alguna manera muy atentos a estos eventos para gestionar las emergencias. Bueno, pues Vicente, no sé, ¿dónde te cogió a ti la alerta de Protección Civil? ¿Por cuando te sonó en el móvil? A todos nos sonó. Sí, y a mí, por ejemplo, me dio un susto tremendo. Me cogió en casa, iba a comer, y estaba en el salón y iba a comer, justo. En ese momento, y sonó, bueno, no me dio ningún susto enseguida. Porque tú lo sabías. Claro, yo no sabía que iban a lanzar la alerta ni mucho menos, pero que era lo previsible y lo normal en estos casos, porque ahora, a diferencia del 29 de octubre de 2024, hoy en día se está actuando con mayor previsión en ese sentido, y parece que se están haciendo las cosas mejor porque se aprende. No lo sé, también hay que tirar de las orejas a los meteorólogos, porque lo comentábamos esta semana, esto que nos está ocurriendo es la gota fría de toda la vida, y que uno de los factores es la Dana de Valencia de hace un año, pues nos ha traído todas estas medidas, porque fue catastrófico y muy lamentable todo lo ocurrido. Tuvimos que lamentar muchas pérdidas humanas. Evidentemente esto nos lo ha traído la Dana de Valencia, pero tú lo decías esta semana, que los meteorólogos habían bautizado ahora, que antes se bautizaban a los huracanes, luego las borrascas, y ahora se bautizan a las danas con el nombre de Alice, y que esto es generar alarma donde no la hay. Pero ¿está bien puesto el nombre de esta dana, Alice? A la vista de lo que va a suceder, ¿hizo bien la AEMET? Bueno, es una nomenclatura, al final es una nomenclatura que al final, ciclones tropicales, borrascas, ahora danas, es mucha nomenclatura a lo mejor para el público en general en ese sentido, y puede llegar a darnos una relativa confusión, y hay que hablar que ayer no teníamos dana, y la dana va a nacer hoy.
el nacimiento hoy asistimos al ¿verdad? nacimiento de la Dana. Hasta ayer y hasta esta madrugada, primeras horas de la mañana, hemos tenido una vaguada de evolución retrógrada que nos ha aportado mucho aire frío en altura. Al final, una Dana es una depresión aislada en niveles altos de la troposfera. O también se conoce como embolsamiento de aire frío en altura o gota fría. Es aire frío que tenemos a partir de 5.500 metros de altitud. Ese aire frío interactúa con un mar Mediterráneo tremendamente caliente y viento de componente marítima, y esto genera precipitaciones. Nos quedan 5 segundos para entrar en alerta roja. Vamos a vivir esto, vamos con la imagen de alerta de protección civil. Nuestra alerta es la de ayer. Vamos a escuchar ese sonido. Bueno, pues este sonido, 10 de la mañana, estamos en el día a día desde las 9 en punto, en directo, ofreciéndoles imágenes también en tiempo real, gracias a todo el sistema de las cámaras meteorológicas de Meteoelch del cielo, porque hoy estamos pendientes de esas nubes. Bordonado nos ha explicado muy bien cómo se están formando, cómo se está formando hoy sobre nuestras cabezas la Dana Alice. Una Dana que puede descargar acumulados muy significativos de 180 litros por metro cuadrado en Pilar de la Horadada, en el extremo sur del litoral de nuestra provincia de Alicante, y también en el campo de Cartagena. Y Elche, por su ubicación, como ha dicho, nuestras cordilleras, nuestras sierras, nos siguen protegiendo una vez más de lo peor de una Dana de estas características, que puede volver a castigar a la Comunidad Valenciana y a una parte también de Murcia, porque se nos va hacia el sur. Es lo que nos está diciendo Vicente Bordonado. De momento ya estamos en alerta roja, las lluvias se esperan en Elche para las horas centrales de este día. Lloverá algo, y aquí estamos viendo también en tiempo real las cámaras de tráfico de cómo se está circulando por la A7, y estamos viendo las consecuencias, porque hay poco tráfico, las consecuencias de los decretos que se han acordado no solo en Elche, sino también en otras localidades de la provincia. No somos una isla, estamos todos los alicantinos en alerta roja, y los desplazamientos, como están viendo, se han reducido muchísimo, sobre todo cuando pasan 2 minutos de las 10 de la mañana. Apenas vemos tráfico, y el que vemos suponemos que es el tráfico esencial, el que no se ha podido posponer, pero muchos de esos conductores se arriesgan a encontrarse ante lluvias torrenciales, porque caerán, así lo dicen los meteorólogos, y así también lo dice las nubes que se están formando en estos momentos, que como en cualquier Dana son muy erráticas. En Elche se espera que descarguen a partir, Bordonado se ha atrevido a decir la hora, a partir de las 12 del mediodía. Más o menos, como dice Bordonado, más o menos. Bueno, pues nosotros seguimos, 2 minutos pasan de las 10 de la mañana y nosotros seguimos con Vicente Bordonado, precisamente hablando de esas previsiones meteorológicas y de estar muy pendientes. Vicente, él es muy técnico, pero a mí me encanta cuando añade algo de poesía a esta situación. Y te puedo decir que hoy mucha gente, supongo que se habrá acercado a la Basílica de Santa María para pedir la protección a la Mare de Déu. Bueno, pues hay que decir, porque esta es una información importante, hay que decir que desde la parroquia de Santa María han acordado cerrar el templo y solamente lo abren en las misas de la mañana, a las 10 de la mañana, ahora mismo se está produciendo la misa, a las 8 de la mañana también se ha producido una misa, y cerrarán una vez que termine la misa de las 10 de la mañana, cierra de nuevo las puertas del templo
la parroquia de Santa María. Y volverán a abrir esta tarde a las 7, siempre y cuando las lluvias, la predicción lo permita. Por la tarde, ¿qué vamos a tener? A partir de las 7, 8 de la tarde para las misas, Vicente, ¿podrán celebrarse en Santa María? Bueno, previsiblemente para la tarde la situación irá mejorando. A lo largo de la tarde, como hemos dicho anteriormente, no se descartan precipitaciones localmente intensas con acumulados relativamente importantes. Podríamos tener una situación similar a la que vivíamos ayer en cuanto a tipo de precipitación. Hay que tener en cuenta que estas precipitaciones pues presentan una extraordinaria irregularidad en el territorio y ya lo hemos visto en la ciudad de Elche, en la parte oeste de la ciudad, pues hasta 59 litros, 58-59 litros en Carrús. En el centro de Elche y hacia el este de la ciudad, hacia el barrio de Altavís, entre 15, 13, 14 litros metro cuadrado, poca cosa. Fíjate que en poca distancia la diferencia es brutal en ese sentido, es una auténtica lotería sobre el territorio. Y hoy pues tenemos una situación similar. Estamos viendo en el radar meteorológico que está lloviendo frente a nuestras costas, están creciendo esos núcleos convectivos que lentamente se van aproximando a nosotros, por lo tanto entre 11 y 12 del mediodía es posible que ya tengamos precipitaciones, antes se podría escapar alguna gota o precipitación de carácter débil. Ahora mismo hay un núcleo convectivo que está dejando algunas precipitaciones de intensidad débil moderada al norte de la ciudad de Alicante, hacia la zona de Playa de San Juan, pues ahí está ya registrándose algunas precipitaciones en ese sentido. Y bueno, hacia el interior pues vemos algunas pequeñas manchas en el radar hacia el oeste de la comarca del Baix Vinalopó y por lo tanto estos serían líneas generales en las proximidades nuestras, lo que nos ofrece el radar meteorológico, que nosotros pues lógicamente dependemos del radar meteorológico de Murcia, que da cobertura a todo el sur de la provincia de Alicante. En las imágenes que nos ofrece Meteoels, las webcams, esta por ejemplo del Taballar, pues vemos todavía esa nubosidad que no tiene desarrollo en la vertical. Ayer, por ejemplo, a partir de las 11, 12 de la mañana, pues lógicamente ya teníamos un cielo mucho más caótico, con cumulonimbus, cúmulos congestus, nubes de fuerte desarrollo en la vertical. A ver, ¿cómo se llaman? ¿Cómo has dicho? Cumulonimbus, cúmulos congestos, son nubes congestus. Congestus. Son nubes, efectivamente, sí, la denominación es latina, entonces son nubes de fuerte desarrollo en la vertical. Cuanto más desarrollo en la vertical tengan, más capacidad de precipitar tienen y por lo tanto nos pueden dar precipitaciones localmente intensas o incluso pedrisco y aparato eléctrico. ¿Puede llover pedrisco? Bueno, podría, pero en principio esperemos que no, previsiblemente no, en esta zona de aquí, en la zona de la comarca del Baix Vinalopó, previsiblemente no. Sí que estamos viendo que, bueno, pues poco a poco las nubes pues se van compactando un poco más, la situación va variando. Y esto no es bueno. Bueno, esta imagen, por ejemplo, de Santa Pola, que está apuntando hacia Torrevieja, pues prácticamente pues hacia Torrevieja todavía la cosa está tranquila, más hacia el sur, hacia Cartagena es donde está lloviendo. Esta que está mirando hacia Alicante, pues lo vemos desde Derramador, pues vemos las nubes un poco más compactas. Aquí en la Basílica de Santa María. Claro. Sí, bueno, todavía podemos ver algún tenue claro en ese sentido, pero poco a poco la nubosidad pues se va reorganizando, el aire frío en altura junto a que el sol va a ir calentando, aunque no veamos el sol, pero bueno, pues esto se va a traducir en un potencial energético importante. Hay que tener en cuenta que el mar Mediterráneo pues está registrando temperaturas del orden de los 24 grados frente a nuestras costas, en algún punto casi 25 grados, esto es mucha energía la que da. Y el viento, afortunadamente, como decíamos antes, pues previsiblemente hoy vamos a tener esos vientos gregales, pero no indica a que con tanto aire frío en altura pues se desarrollen esos núcleos de tormenta, esas nubes, y nos dejen esas precipitaciones localmente dispersas, porque seguramente el telespectador que nos está viendo de aquí del centro de la ciudad de Elche o de Altavís podría decir, pues ha llovido poco, realmente ha llovido poco,
14, 15 litros. Ya. Sin embargo, el telespectador de Carrús, que le cayeron en la puerta de su casa 59 litros metro cuadrado, o desgraciadamente al que se le inundó el coche en esos encharcamientos del polígono de Carrús, pues dirá, ha llovido mucho. O al de la valla, que en la valla se recogían 76, 78 litros. El que más, en las Claro, vallas, en es las la vallas, pedanía el que se ha más. llevado el gordo en esta lotería Claro, meteorológica. sin embargo, en la Marina ayer se recogía ¿Un litro? un litro. No, mira, vamos a escuchar, Vicente Bordonado, precisamente a esas personas que ayer en Carrús se quedaron atrapadas y pasaron miedo por el audio que se escucha a estos dos ocupantes del turismo, cuando pasaba por la misma zona donde ha estado hoy Teresa, en el Mercadona este que hay junto al edificio de Comisiones Obreras en Carrús. Vamos a escuchar cómo relataban esos momentos que se vivieron ayer en esa media. Estamos en peligro ahora mismo, ¿eh? Estamos... Paco, se lleva el coche, se nos lleva el coche. Mira, 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 mira. Se nos lleva el coche, tira. Vamos a salir de esta porque se nos lleva... Mira los coches como están allí. Madre del Señor. Vamos a salir de esta, Paco. Madre mía la que está cayendo, nene. Se ha arrastrado varios coches. Aquí no sé si estaremos en peligro, ¿eh? No sé si bajar abajo. No, porque eso... No sé por qué no se está inundando el Mercadona, tío. Porque por eso digo que no sé si bajar abajo. Mira, mira, el Mercadona se está inundando. Tenemos que salir de esta. Vete lo más alto posible. Paco, Primo, que no lo contamos, primo. no lo contamos, ¿eh? Primo, que no lo contamos, primo. Hay un coche con el maletero abierto, lo arrastré y se lo ha llevado como... Y el coche ahora mismo no sube. Bueno, pues este vídeo, este mejor audio, porque apenas se ven bien las imágenes porque estaba evidentemente los nervios de la situación, pero ¿cómo narra esta persona esos momentos en los que cayeron en Carrús más de 50 litros por metro cuadrado en menos de media hora? Porque estamos hablando de 20 minutos de lluvia intensa o moderada. Bordonado, pero estamos escuchando algo importante. Vete hacia arriba, o sea, vete a las zonas altas. Primero, cuando se conduce hay que evitar estas situaciones, pero si no se pueden evitar porque te coge así de repente, porque estos son crecidas y vienen de repente, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues lógicamente, ante todo, lo que no hay que hacer es enfrentarse a una corriente de este tipo, porque a partir de 30 centímetros, un calado de 30 centímetros de altura del agua, ya la fuerza de agarre que tiene cualquier vehículo, cualquier turismo de los que tenemos aquí en Elche, un todoterreno podría aguantar un pelín más, pero a partir de 30 centímetros ya pierde fuerza de agarre el vehículo. A partir de 35 centímetros puede empezar a ser arrastrado y, lógicamente, a partir de 60 centímetros ya es arrastrado por la corriente del agua, que son pues las imágenes que hemos visto o que veíamos en las inundaciones de Valencia del año pasado, en ese sentido. Estas situaciones, ayer por ejemplo hubo un caso de imprudencia en la pedanía d'Aimés Algorós, en el pont de Servilleta, en el río Rambla Vinalopó. Creo que al parecer me comentaban algunos vecinos que un coche transitaba por un camino que va pegado al cauce del río Vinalopó. Hay una parte del camino que la altitud baja ligeramente, hay una zona que se encharca el agua o que circula el agua del río ya, pues la imprudencia de este conductor hizo que arrastrara el vehículo y el vehículo quedara empotrado en un lateral. Al conductor no le pasó nada en ese sentido. Normal, pero ya hay un obstáculo que tiene que retirar los bomberos. Claro. Los pobres bomberos que estuvieron ayer en Elche, fue la localidad con más incidencias de la provincia, la tromba de ayer. Entonces, sí, lógicamente, por eso lo que, por ejemplo, hoy hay que evitar los desplazamientos que sean innecesarios. Si es absolutamente innecesario, pues vale, pero hay que evitar desplazamientos. Y cuando vemos, no tenemos que confiarnos, cuando vemos, por eso el conocimiento del territorio es fundamental. Claro, muchas veces los geógrafos sí que tenemos ese conocimiento del territorio y sabemos el terreno que pisamos. La población en general igual en un momento dado no, o sí,
pero ante una situación en la que vemos que el agua, como esas imágenes, está ya circulando, está corriendo, por ahí no hay que pasar, no hay que arriesgarse, no hay que pasar, hay que buscar una ruta alternativa y evitar porque te la juegas. Tú no sabes ahí si hay 20, 30 o 40 centímetros de altura o si hay una trapa de alcantarillado abierta y caes. No solamente con el vehículo, que te podías quedar relativamente encajado y pasaría menos, pero andando, de ahí el riesgo, porque en Alicante, por ejemplo, el 30 de septiembre de 1997, las riadas de Alicante del 30 de septiembre de 1997, algunas de las víctimas, que fueron muy poquitas, 3, 4, 5, perecieron debido a que habían alcantarillas abiertas, lógicamente. Entonces, ir por la calle tranquilamente, ver el agua que está circulando, que incluso que está subiendo por el bordillo y por la acera, y tratar de cruzar la calle, ojo, cuidado, hay que estar muy atentos porque puede haber una alcantarilla abierta. Porque las tapas se abren. Yo siempre había pensado que esto se podía ver, hay indicios de que puedes estar ante un invernal o una tapa abierta de alcantarilla, claro, por eso porque el agua burbujea, ¿no?, hacia arriba. O no. Sí, ¿o no es cierto? lo lógico es que burbujee hacia arriba o que genere remolino. o algún remolino o algo. Esos son los indicios para no acercarte en ningún momento. Si tienes que caminar por lo que sea, porque tienes que salvar la vida de una situación, persona, o tienes que salvar la vida de una persona, o estás tú en una situación de peligro donde estás, hay que mirar muy bien, hay que estar muy atento. El burbujeo y el remolino. Claro, ver el comportamiento del agua. Y aún así pues son situaciones relativamente delicadas que esperemos que no ocurran. Bueno, Vicente, hemos estado hablando de ayer, hemos hablado de hoy, pero ¿qué hay de mañana? Porque se han suspendido, y esta es una información que hemos dado, se han suspendido actividades multitudinarias. El partido de la selección española sigue en pie, será mañana a las 9 menos cuarto, pero la Fireta del Camp d'Elx de momento se está planteando si abrir mañana, y Oasis, el festival Oasis con los conciertos de mañana, también se lo está planteando en función de la evolución. Así que hacemos borrón y cuenta nueva, y cuando pasan 16 minutos de las 10 de la mañana vamos con la previsión de mañana sábado, ¿eh? Ojo, estamos hablando ya, se supone que la alerta roja, el riesgo extremo de lluvias torrenciales, acaba a las 12 de esta noche. ¿Qué va a pasar a partir de las 12 de la noche? Vicente Bordonado, ¿podremos volver a recuperar la normalidad mañana en Elche? Durante la jornada de mañana es muy posible que vayamos ya recuperando poco a poco la normalidad, y de hecho los modelos meteorológicos nos indican que conforme va a ir transcurriendo la mañana y hasta las horas centrales del día, todo el temporal, toda la máxima inestabilidad atmosférica se va a ir trasladando de sur a norte hacia el norte de la Comunidad Valenciana, y que por lo tanto nosotros durante esta próxima madrugada y mañana por la mañana no descartamos algunas precipitaciones de carácter débil, puntualmente incluso podrían ser moderadas, pero ya por la tarde la situación irá mejorando. Bueno, tenemos a Maika, nuestra compañera en la alcaldía, con Pablo Ruz. Es importante saber qué nos cuenta el alcalde.